En medio de la tierra desolada, tiene lugar una brutal batalla por la supervivencia. El león es fuerte, doloroso pero no sometido. Herida en la piel y también en el corazón, desafía todas las posibilidades, lucha ferozmente. Cada ola de ataque se convirtió en un testimonio de su espíritu implacable. ¿Es posible revertir la situación en circunstancias tan difíciles? Estés donde estés, deja que Documental de Animales te codifique el mundo salvaje a través de un video. Momentos de lucha del león más fuerte hasta el último aliento. ¿Y qué pasa después? En una tierra salvaje donde los instintos de caza y supervivencia son decisivos, comienza una guerra sangrienta. El león, el rey de los pastizales, no pierde la oportunidad de atacar. Su mirada irradia confianza, fuerza y determinación inquebrantables. Pero la batalla nunca es fácil. El león corre con una velocidad asombrosa, con garras afiladas listas para desgarrar al enemigo. Pero el león no puede evitar contraataques inesperados de la presa a la que intenta abrumar. El humo y el polvo crearon una escena caótica e inquietante. El león siente fatiga en cada célula de su cuerpo. El enemigo no pierde la oportunidad. Atacan con el objetivo final, derrotar al rey débil. El león está rodeado, no hay dónde huir. Al final, el león tuvo que aceptar la derrota. Sus poderosos colmillos son ahora armas inútiles, su fuerza superior se ha visto frustrada por la supervivencia. El león, el rey que una vez gobernó esta tierra, ahora es solo una sombra del poder perdido. La guerra ha terminado, el desierto sigue vivo. Su andar cojo se convierte en un símbolo de agotamiento de una batalla imposible de ganar. El león yacía en el suelo, cansado y herido por la sangrienta batalla. El dolor y la impotencia detrás de sus ojos crearon una imagen trágica de un rey destrozado. Todo el cuerpo del león estaba cubierto de heridas como muestra de la dura lucha que acaba de soportar. El sol está brillando. Sin embargo, esos rayos de luz no pudieron aliviar el dolor y la herida en su cuerpo. El león yacía allí dolorido y cansado. El dolor de las heridas todavía ardía, pero en su corazón la ira se elevaba como un fuego insaciable. El león no puede quedarse quieto y observar cómo el enemigo se regocija por su dominio y regresa. La imagen de un león surgiendo de la hierba quieta con determinación en sus ojos se convirtió en un símbolo de renacimiento. Los leones ya no son una presa fácil para los ataques. Los ataques del león se volvieron más agresivos y brutales que nunca. Su ascenso ha convertido la caza en una tragedia sangrienta para las desafortunadas presas atrapadas en la masacre. Búfalo y cebra ahora se convierten en cazadores de la pesadilla.
La poderosa presa corre hacia un lugar seguro, pero el león no se rinde. Su energía parecía interminable y los sofisticados instintos de caza del león eran más fuertes que nunca. El león corre como un tsunami, con garras afiladas como dagas que perforan la carne de la presa. La presa siente el dominio del león, el terror de quien una vez fue derrotado, pero ahora se levanta con el objetivo de una venganza brutal. Y cuando llegó la oscuridad, comenzaron a ocurrir ataques inesperados. El león aparece como una pesadilla, ataca desde las sombras y convierte a su presa en su enemigo. Los sucesivos ataques a las presas se desarrollan de forma brutal. El león no solo se vengará a sí mismo, sino también a todos sus hermanos derrotados. El poder ha vuelto más aterrador y brutal que nunca. La venganza del león ya no se limita a perseguir un tipo concreto de presa. Ahora ataca brutalmente todo lo que se pone a su alcance, convirtiendo cada persecución en una feroz masacre. Los jabalíes, que alguna vez fueron feroces en estado salvaje, ahora se enfrentan a un enemigo diferente. El león cargó con una velocidad asombrosa y sus afilados colmillos perforaron el cuerpo del jabalí. Incluso los perros salvajes tienen que afrontar ahora el miedo a los leones. El ataque del león es continuo. El ascenso del león ha convertido esta tierra en un lugar de terror. La vida y la muerte chocan, creando un símbolo de fiereza e incontrolabilidad. Después de brutales ataques, los leones se tumban y comen tranquilamente a sus presas. El trozo de carne fresca pasa a formar parte de su vida. Señal del éxito y de la fuerza que había recobrado. Los ojos del león, mientras disfrutaba de la carne de su presa, se llenaron de alegría y orgullo. Cada una de sus acciones refleja el poder y la dominación que ha recuperado de la lucha. En el alma del león, la venganza se convierte en un símbolo de resiliencia y espíritu inquebrantable. A pesar de enfrentar feroces batallas y dolorosas heridas, el león no renuncia a su deseo de restablecer su posición. La paciencia y la valentía ayudaron al león a levantarse, levantar sus colmillos y desatar una brutal venganza. Deje sus pensamientos a continuación en la sección de comentarios. No dudes en hacernos preguntas, Swag resolverá tus dudas. Los leones y los guepardos son dos depredadores poderosos y a menudo compiten por el territorio y los recursos. En algunos casos, los leones pueden atacar un guepardo si ambas especies se encuentran en el mismo territorio o cuando compiten por una presa. Debido a la tendencia a organizarse en enjambres, los guepardos son mucho más fáciles de ganar. Al atrapar presas, muerde directamente en la cabeza del guepardo para dañar los órganos vitales.
Con un fuerte ataque, el guepardo casi no tiene reacción. Una de las tareas principales del león macho en la manada es proteger el territorio de la intrusión de otros animales. Un desafortunado leopardo se pierde en el territorio de los leones. Es rodeado y mordido por leones. El leopardo entra en pánico y se defiende, pero en medio de tal manada de leones, convertirse en alimento para los leones es inevitable. Los leones suelen ser de mayor tamaño y más fuertes que los leopardos. Tienen una estrategia centrada en el ataque y a menudo intentan abrumar a sus oponentes con destreza física. Los leones suelen arañar, morder y empujar para atacar al leopardo. El ataque entre el león y el leopardo puede durar poco. Los leopardos no siempre son fáciles de derrotar. Aunque estaba en medio de tal grupo de leones y amenazado por el león, también mordió ferozmente al león para defenderse. Aunque existe una guerra clandestina entre estas dos especies, en ocasiones se encuentra una armonía indescriptible. Al buscar alimento, los leones eligen un escondite o aprovechan el terreno para rastrear a sus presas. Se quedan quietos en la hierba espesa o se camuflan entre los arbustos para ocultar sus rostros. Los leones esperan hasta que tengan la mejor oportunidad de acercarse lo suficiente al leopardo sin ser detectados. Luego, de repente, se apresuró a morder al leopardo. De repente atacó, causando que el leopardo no tuviera tiempo de defenderse. Entró en pánico y corrió muy rápido. Aprovechando que el leopardo está durmiendo, el león aplica una estrategia de acecho a la hora de cazar presas. Lentamente se acercó al leopardo sin hacer ruido y luego se apresuró a atacar. El leopardo corrió salvajemente aterrorizado. El león es uno de los trepadores fuertes. Está dispuesto a trepar al árbol para cazar al leopardo. Pero el leopardo no es fácil de atrapar. También es muy bueno trepando árboles. Después de una pelea en el árbol, el peso del león hizo que ambos cachorros cayeran. Aprovechó la oportunidad de informar para escapar. Debido a que el peso de los leopardos pequeños es más ligero, son flexibles para trepar a los árboles. Cuando es atacado por un león, sube a un lugar que es difícil de alcanzar para el león y luchar contra el león. Después de una lucha larga e infructuosa, el león se cansó y se fue.
Además de cazar y atacar a los leopardos fuera de su territorio, los leones también cazan muchas otras presas. Sus comidas son variadas. Cuando buscaban presas, toda la manada se sentaba tranquilamente a morder y desgarrar la carne deliciosamente. La carne roja brillante es siempre su comida favorita. Con su sangre fría, el león también ataca presas jóvenes y pequeñas. Y solo necesita un ligero mordisco para que el gatito quede muerto en el acto. La táctica de acecho del león se aplica no solo al leopardo, sino también a muchas otras especies de presas. Sin embargo, en un enfrentamiento entre un león y un leopardo, el resultado de la cacería dependerá del ingenio y la capacidad de interacción de cada individuo. Pero con fuerza superior, la ventaja siempre pertenece al león. En la naturaleza, los leones son depredadores y a menudo enfrentan peleas y conflictos durante la caza o compiten con competidores terrestres. Cuando un león es atacado, la herida es causada por las garras, colmillos o cuernos de otro animal. Las heridas pueden desgarrar la piel, causar sangrado abundante, romper músculos y huesos y dañar los órganos internos. Tales lesiones graves pueden causar debilidad, pérdida de fuerza y peligro para la vida del león. En el caso de una lesión grave, los leones pueden tener dificultades para recuperarse por completo. Si no se trata, las lesiones graves se pueden provocar infecciones, agotamiento y la muerte. Se sabe que los leones son una de las especies que se encuentran en la parte superior de la cadena alimentaria. Una manada de leones a menudo cooperará para cazar. Su presa suele ser el búfalo. Toda la manada de leones al detectar presas apareciendo en su territorio, se precipitará a morder y saltar sobre el búfalo para derribarlo al suelo. Pero a veces, el león es contraatacado inesperadamente. Con tanto número, el león se vio rodeado sin salida, fue pisoteado por una manada de búfalos sin poder respirar. Los poderosos traseros hicieron volar al león. El león cargaba con impotencia y resignación y estaba muy mal herido. Con su gran cuerpo y peso, el búfalo no le teme al león, se apresura a atacar con fuerza. El búfalo usó sus fuertes cuernos para embestir al león en la cara, causando que el león resultara gravemente herido. Con solo una fuerza tan débil que quedaba, el león casi no pudo defenderse. Este ataque
quiso que el león sangrara y muriera trágicamente después de una terrible batalla. Aunque el búfalo es a menudo el cazado por grandes manadas de leones, a veces es un cazador formidable. Aprovechando el momento en que el cachorro de león no tenía madre que lo protegiera, se lanzó con fuerza para atacar. Un león joven fue embestido por él y voló al suelo. Su fuerza era muy superior a la de un león pequeño, lo que hizo que los leones huyeran asustados. Uno de los enemigos más molestos del león es la hiena. Estas dos especies a menudo se atacan entre sí cuando compiten por la comida y defienden el territorio. Tal vez el choque no sea demasiado aterrador, pero podría resultar en lesiones graves. En términos de fuerza, por supuesto, los leones son superiores a las hienas, pero cuando están rodeados de hienas al mismo tiempo, los leones no pueden atacar a todos sus oponentes al mismo tiempo y pueden ser manadas de hienas para obtener carne. Las hienas seguían dando vueltas para hacer que el león perdiera fuerza. Luego, de repente, lanzaron mordiscos. Ahora, el león familiar como depredador se ha convertido en presa para ser cazada, pero no hay salida. Los perros salvajes son conocidos como maestros en el arte de la caza coordinada en las praderas. Encontré un león caminando solo cerca de un pequeño lago. Rápidamente se acercaron con los 4 integrantes iniciales, juntos rodeando al león. Muerden la espalda y la cola del león. Al sufrir muchos golpes dolorosos, el león trató de resistir, pero sus esfuerzos no pudieron detener a los perros salvajes. En un momento, el león incluso fue derribado por perros feroces. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, el perro salvaje africano está dotado de una vitalidad y resistencia extraordinarias. Usan números abrumadores para controlar y luego cortan a sus presas con dientes afilados. Los leones tienen que defenderse de una manada de perros salvajes y proteger a sus cachorros, por lo que es inevitable que se lesionen en todo el cuerpo. Además de luchar para protegerse a sí mismos y a su territorio de otros animales, los leones también luchan ferozmente solos. Atacarse unos a otros es competir por el poder y defender el territorio. Al ser una especie feroz, no le importa herir a su oponente. El partido solo termina después de que uno de los dos oponentes acepta retirarse y cede el control del territorio al otro oponente. Afortunadamente, ninguno de los leones en la pelea resultó gravemente herido, a excepción de la manada de león macho que se perdió en la pelea. Como especie conocida como el rey de todas las especies, el león tiene una gran fuerza y un sentido de defensa territorial muy alto. Por eso, al chocar, discutir, siempre usa todas sus fuerzas para pelear. Pero muchas veces el león es atacado de vuelta, quedando lleno de heridos y muertos.
Los leones y las hienas son dos enemigos predestinados, por lo que se han producido muchos enfrentamientos feroces en guerras por territorio comida. Ambos son depredadores superiores, pero los leones y las hienas son criaturas con diferente estatus social. Un lado es considerado el señor del bosque verde, respetado por todos los animales. El otro puede decirse que es la criatura más odiada del mundo debido a su apariencia fea, su naturaleza de sangre fría y su extrema crueldad. La brecha en el estatus junto con las disputas por la comida hizo que el odio entre las dos especies de leones y hienas se profundizara. El león todavía es considerado el señor de los pastizales por su majestuosidad y fuerza superior en comparación con otros animales que viven en la sabana. Los leones siempre están en la posición de depredadores y hacen temer a otros animales. Sin embargo, no todos los animales sucumben al rey de la estepa. Y no siempre los leones asustan a otros animales. Aunque no poseen la fuerza de los leones, las hienas son depredadores con un coeficiente intelectual mucho mayor que el de los chimpancés. Con el instinto de cazar en grupo, las hienas saben aprovechar los números. Saben aprovechar la oportunidad cuando el león acaba de terminar de cazar y la abrumadora mayoría realiza el acto de robar. Especialmente cuando el león está solo, incluso un león macho adulto puede convertirse en el objetivo de una manada de hienas. En términos de fuerza, por supuesto que los leones son superiores a las hienas, pero cuando están rodeados de hienas al mismo tiempo, los leones no pueden atacar a todos sus oponentes al mismo tiempo. Este león macho casi muere por el ataque de una manada de hienas. La leona está tratando de huir para salvar su vida, mientras que las hienas están constantemente mordiendo las patas traseras del león. Era demasiado viejo y ya no era capaz de luchar contra presas tan ágiles como antes. Intenta encontrar una manera de defenderse. La diferencia en número y fuerza dejó a la leona sin posibilidad de escapar. Luego, el animal logró huir hacia un arbusto al borde de la carretera, pero las hienas lo persiguieron. En los pastizales, los depredadores no suelen dejar pasar ninguna oportunidad de ser devorados. Un pequeño error les puede costar caro. Aquí no hay criterio para rendirse, solo puede luchar para protegerse. Cuando las fuentes de alimentos comienzan a escasear, las hienas no renuncian fácilmente a cualquier oportunidad de comer carne. Están listos para desafiar incluso a los leones adultos.
y las leonas son el objetivo de las hienas. Especialmente las leones embarazadas pueden estar en peligro en cualquier momento. Las hienas y los leones comparten hábitats y termitas similares. Los leones que atacan proporcionan alimento para las hienas y reducen la competencia. Cuando está herido, el león no tendrá suficiente fuerza y fácilmente se convertirá en el objetivo de las astutas y sabias hienas. Este león resultó herido en la lucha por el territorio con otros leones y por eso que la hiena recibió tal comida. En la naturaleza, tuvo lugar una feroz batalla de ingenio entre astutos depredadores. El león, el rey de la cima de la cadena alimentaria, se ha visto atrapado en una batalla sin concesiones con las ansiosas hienas. Cuando los leones y las hienas chocan por la comida, se crea una situación tensa y dramática en la naturaleza. Bajo la brillante luz del sol, el gran rey de las praderas, el león, yacía majestuosamente junto a la presa que acababa de cazar con sus propias patas. La carne fresca fue mantenida cautiva por las garras afiladas que insinuaban un control absoluto sobre esta tierra. Sin embargo, no muy lejos de ese lugar, una manada de hienas notó el olor a carne que flotaba en el viento. Sus ardientes ojos rojos comenzaron a brillar. Avanzó, ignorando la mirada de advertencia del león. Se movieron al unisonido, avanzando formando una cerca que rodeaba al león. El león levanta la carne con miedo, en señal de disposición a proteger su regalo. La batalla terminó y la atmósfera se volvió más tensa que nunca. Dos fuerzas poderosas se enfrentan, creando una escena dramática y peligrosa. La hiena mostraría imprudencia al atacar al león en grandes cantidades, tratando de hacer que el león pierda interés o alejándose del cebo. Sin embargo, los leones también pueden estar decididos a proteger a sus presas y no darse por vencidos fácilmente. Comienza la persecución implacable. Las mordeduras de leones y hienas producen sonidos como cuchillas afiladas que rasgan el espacio. Las plumas estaban arañadas y la sangre también se mezclaba con la hierba. Amargas heridas aparecían en ambos lados, pero no se detenían. El poder y lo indomable se muestran a través de cada bocado. Sus ojos estaban llenos de determinación, sus corazones latían con una sensación de tensión y drama. La escena del caos y ferocidad continuó desarrollándose, pero nadie se rindió. El león, siendo el rey de las praderas, tiene el poder de dominar y administrar la tierra. No son solo los que compiten con las hienas por comida,
sino que a veces las fuentes de comida son escasas. No deja pasar ninguna oportunidad de caza. Están listos para atacar a cualquier hiena para competir por la comida. Los ataques de leones generalmente se llevan a cabo reuniendo una multitud para crear presión mental y mostrar consenso. Cuando el león se precipita, la hiena debe concentrarse en huir de la fuerte persecución del oponente. Pero la vida silvestre nunca existe en una sola perspectiva. Aunque el león puede ser un cazador prolífico en el mundo natural, a veces se enfrentan al peligroso desafío de las hienas que alguna vez cazó. Cuando el león perdió el control y actuó de manera feroz, no se entendió que su persecución también había despertado el caos y la ira en el corazón de las hienas. De repente, el león se vio rodeado por decenas, cientos de hienas decididas a vengarse. Las hienas atacaron ferozmente por todos lados. Utilizaron la unidad y la caballería, atacando por el frente y también por la espalda. El león, aún siendo fuerte, no pudo resistir este feroz ataque. El león, alguna vez noble y fuerte, es relativamente derrotado por la paciencia y cooperación de las hienas. Sin otra opción, la muerte se enfrenta a una violenta antorcha dentro de su alma. Se volvió loco, el león persiguió a la hiena de forma aterradora. Toda la gentileza y la racionalidad se habían ido, reemplazadas por un depredador que estaba aterrizando a un ritmo rápido. La hiena se convierte en el objetivo y cada punto de inflexión se convierte en el desastre que aguarda. Al dominar y golpear con fuerza, los leones crean un terror irresistible. La hiena estaba gravemente herida, la carne estaba desgarrada y la sangre estaba por todo el cuerpo. Las hienas han probado el máximo poder, pero al final siguen siendo solo haces débiles frente al dominio del león. A pesar de haberse reunido y mostrado una solidaridad decidida, las hienas seguían siendo las perdedoras. Después del feroz ataque, las hienas se cansaron y quedaron traumatizadas. Sus ojos ya no tienen suficiente curiosidad y entusiasmo. Cada herida, cada mordida se siente como un dolor físico. Sintió que la fatiga y el resentimiento se extendían por su alma. Lo intentó, pero el resultado fue un trágico fracaso. Un fracaso no solo en términos de protección de su presa, sino también en términos de paciencia y fuerza. El león es uno de los animales más poderosos del mundo,
y un depredador ápice, nadie se atreve a confrontarlo o desafiarlo. Un león siempre tiene la actitud audaz y vive como un verdadero gobernante. Los sobrevivientes de leones están llenos de obstáculos porque un error puede costarles la vida. Además, la caza no es una tarea fácil. Su tasa de éxito es solo del 17 al 19%. En comparación con los humanos, los leones tienen un problema mayor porque nunca tienen una segunda oportunidad. Pero los leones nunca se aburrirán ni se darán por vencidos. Siempre luchan por gobernar las tierras, aunque a veces no logran cazar. Lo que los motiva a no rendirse a la dura vida es la supervivencia. Los leones nacen para cazar y gobernar. No tienen alternativa. Desde el nacimiento, ese es su objetivo. Cuando las criaturas encuentren la razón por la que existen, ya no dudarán en hacer nada. Los leones fallan en 8 de cada 10 cacerías, pero esto hará que perfeccionen sus habilidades para poder atrapar presas más grandes para alimentar a sus familias. Cuando los leones cazan, hacen menos ruido y se concentran en su presa. Siempre crean el elemento sorpresa para hacer el raid. Los leones machos pasan toda su vida luchando para proteger su territorio y manada. A la edad de 2 a 3 años, los leones machos comienzan a abandonar la manada y tratan de hacerse cargo del liderazgo de otro león macho en un grupo determinado. A veces luchan hasta la muerte y muchos leones machos mueren tratando de apoderarse de sus rebaños o protegerlos. Sin embargo, son criaturas ordinarias y no son inmunes a la vejez. Los mayores tienen dificultades para luchar contra los leones machos jóvenes. La lucha despiadada dejó a este viejo león macho gravemente herido con la columna rota y heridas graves. El león finalmente murió tratando de defender su territorio. Los leones machos a menudo abandonan la manada después de perder una batalla ante un retador, y ese parece ser el destino del león.
macho tiene más suerte, perdió la pelea para proteger su territorio. Sabiendo lo fuerte que es, evita lesiones graves. Este león macho fue expulsado de la manada y se convirtió en un león macho nómada durante mucho tiempo. Con sus habilidades de lucha, todavía amenaza con éxito y roba presas a sus oponentes. La vida salvaje despiadada no tiene tanta suerte. Es difícil sobrevivir sin cazar. La fuerza es lo que permite a los leones machos gobernar las praderas. Cuando pierden eso, si el enemigo no los encuentra y los mata, ya tienen suerte. Este viejo león está esperando su muerte. Es demasiado viejo para cazar. El cuerpo es delgado y débil. Vivir en un ambiente tan cruel, morir debido a la edad y la salud se considera la muerte más suave para los animales salvajes. El león acaba con su vida con su última comida y un sueño acaba con la vida de un rey. En el agua, los cocodrilos son los reyes del pantano, su fuerza es innegable. Su velocidad y habilidad para esconderse bajo el agua les permite agarrar a sus presas sin darles la oportunidad de reaccionar. Los cocodrilos poseen mordeduras extremadamente bárbaras. Cualquiera que ingrese a su territorio es casi imposible de dejar intacto. Incluso si es el rey de las praderas como un león, no hay excepción. Al igual que esta cebra, aunque luchó y dejó el control del cocodrilo, aún no escapó de la muerte. Por lo general, cuando cazan, agarran a su presa con dientes afilados y luego la arrastran al agua. Luego, los cocodrilos usan su fuerza para agarrar y tratar de mantener allí a sus presas hasta que se ahogan por asfixia. El cocodrilo africano es el carnívoro más grande y avanzado de su hábitat, que se extiende desde el sur del Sahara hasta la isla de Madagascar. Un cocodrilo del Nilo adulto puede medir hasta 5 metros de largo y pesar hasta 700 kilogramos. La vida útil de este reptil aún se desconoce, pero los científicos afirman que pueden sobrevivir a los humanos con una vida útil promedio de unos 70 años. Debido a su gran tamaño corporal, los cocodrilos necesitan grandes cantidades de comida todos los días para llenar sus barrigas. Cuando el hambre está fuera de control, están listos para atacar incluso a los de su propia especie.
especie para sobrevivir. El ambiente es ferozmente competitivo y la comida escasea. Los cocodrilos comenzaron a husmear en el territorio de los leones, los cocodrilos submarinos, pueden ser los reyes, pero en las praderas los leones son los reyes. Ante el peligro, el león macho utiliza su fuerza y majestuosidad para bloquear las intenciones de los cocodrilos. Pero ya sabes, los depredadores nunca deben tener miedo. Pueden morir de hambre antes de ser asesinados. El cocodrilo desembarcó imprudentemente en busca de presas. Los leones que patrullaban lo descubrieron rápidamente y se apresuraron a atacar. El cocodrilo fue rápidamente atacado brutalmente. Trató de huir de la escena, por suerte los leones, descontentos, lo dejaron ir. Los cocodrilos y los leones son dos depredadores notorios en África. Viven por separado en dos ambientes diferentes. Sin embargo, cada uno de los dos invade el territorio del otro. Un conflicto acalorado puede tener lugar de inmediato. La escasez de presas hace que la relación entre ambas especies sea cada vez más intensa. A pesar de la tensión entre las dos especies, este cocodrilo estaba demasiado hambriento para dudar. Trató de atravesar los arbustos para ir a tierra a cazar, pero desafortunadamente fue descubierto y rápidamente rodeado por una manada de leones. El ataque se llevó a cabo extremadamente feroz. El orgullo del león usó golpes extremadamente crueles para atacar al cocodrilo. Al final, el cocodrilo gigante se convirtió en una comida para el orgullo del monje. Matar cocodrilos no solo proporciona una comida para los leones, sino que también es la forma en que los leones adultos protegen a sus crías. Eso también hace que los cocodrilos tengan miedo de contraatacar a los leones en tierra. El león afirma su posición en los pastizales. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Al poseer el mismo cuerpo que los reptiles que vivieron en tiempos prehistóricos, los cocodrilos tienen poderes ocultos desde la antigüedad, lo que los convierte en reyes de los pantanos y ríos de los trópicos. Los cocodrilos viven fuertemente en pantanos y ríos. La comida de los cocodrilos es generalmente la que vive en el suelo y en el agua. Pueden comer cualquier animal si tienen la oportunidad.
Para los animales que viven en el suelo, los cocodrilos encontrarán oportunidades para atacar cuando vengan a beber agua cerca de la orilla del río. La mayoría de los ataques de cocodrilos están dirigidos a las tumbas de sus presas. Debido a que la estructura de las mandíbulas no permite que los cocodrilos mastiquen, a menudo desgarran a sus presas en pedazos y se las tragan enteras. Con un estómago de hierro, el cocodrilo traga más rocas para ayudar a aplastar la comida tragada. Los cocodrilos no pueden desgarrar a sus presas de la manera normal, por lo que utilizan una excelente manera de triturar la carne antes de tragarla. Las fuertes mandíbulas se cerraron sobre la presa antes de que las patas y la cola que sostenían al cocodrilo giraran para desgarrar la carne. El poder detrás de los columpios hizo que todas las presas fueran destrozadas. Además, los cocodrilos también poseen un oído extremadamente sensible y un sentido del olfato. La nariz está ubicada frente a las mandíbulas y se eleva por encima del agua, lo que permite que el cocodrilo olfatee en busca de presas, mientras que el perfecto sentido del oído ayuda al animal a escuchar claramente incluso bajo el agua. Eso les permite cazar perfectamente incluso a los depredadores del ápice en tierra. Sin embargo, a medida que se lleva a cabo una carnicería continua, los animales terrestres también se volverán cautelosos al pasar por el área de los cocodrilos. Y eso significa que los cocodrilos están perdiendo a su sacrificada presa. Así comenzó a desarrollarse la guerra interna. Los cocodrilos comenzaron a competir ferozmente por el alimento y el territorio. No habrá tolerancia, el territorio es un lugar seguro para cazar y sobrevivir. Tanto para saciar su hambre durante muchos días sin cazar como para reducir el peligro en el futuro, los cocodrilos adultos no dudan en comerse a los cocodrilos jóvenes. No habrá concesiones en las guerras compañeras del caimán. Luchan hasta que haya un resultado claro de victoria o derrota, o hasta que uno de ellos tenga que morir. Los afortunados perdedores que sobrevivieron se vieron obligados a abandonar el agua por su cuenta en busca de una fuente de alimento. Pero ya sabes, no será fácil para los leones permitir que otros cacen en su territorio. La aparición de cocodrilos como un peligro para los cachorros de león y afecta la fuente de alimento del orgullo del león.
Solo por seguridad y la fuente de alimento no se reduce drásticamente. Los leones no toleran a los cocodrilos. Están listos para usar los ataques más brutales contra los cocodrilos que invaden su territorio. No solo los leones, sino cualquier depredador puede convertirse en una amenaza terrestre para los cocodrilos. Tal vez el cocodrilo sea el rey del pantano, pero cuando se trata de tierra, solo un pequeño error puede hacer que el cocodrilo muera y se convierta en presa para otros. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. No dude en hacernos preguntas. Swag responderá a sus preguntas. Espero que la información anterior les sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Bienvenidos a Documental de Animales, el lugar más rápido para actualizar cosas interesantes sobre la vida silvestre. Sería genial si pudieras vernos todos los días. Las situaciones dramáticas sobre animales salvajes se actualizarán aquí. Para que no te los pierdas, suscríbete y activa las notificaciones.